Había un pacto, un acuerdo sellado entre dos hombres que durante años se habían declarado rivales. Dos organizaciones que se habían confrontado entre sí por territorios, por rutas, por poder. Y de repente, en algún momento de 2024, esa disputa se detuvo. Nadie lo entendía, nadie lo explicó públicamente, pero ocurrió. Y lo que nadie supo en ese momento es que ese pacto no era una alianza, era una sentencia de caída. El 22 de febrero de 2026, en un complejo de cabañas en las afueras de Tapalpa, Jalisco, el hombre más buscado de México fue neutralizado durante un operativo militar. Fue trasladado de urgencia en helicóptero hacia un hospital en Morelia, Michoacán. Falleció antes de llegar. Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el jefe de la organización Jalisco Nueva Generación, el hombre que durante más de una década había sobrevivido a todo, al ejército, a la Marina, a la DEA, al FBI, a la CIA, el hombre por quien en Estados Unidos se ofrecía una recompensa de $15 millones. ¿Cómo lo encontraron? Esa es la pregunta que nadie en el gobierno quiso responder directamente. Esa es la pregunta que este video responde. Porque la respuesta no está solo en un operativo, no está únicamente en tecnología de rastreo, no está solo en una intercepción de comunicaciones. Según los analistas que han estudiado esta operación con más profundidad, la respuesta está en una traición. Una traición calculada, construida durante meses, ejecutada con precisión. Y los responsables no son las autoridades, son los mismos hombres que él creyó que eran sus aliados. Rubén Nemesio Oseguera Cervantes no era simplemente un operador más en la larga lista de individuos que México ha producido. Era algo diferente. Era el producto de décadas de impunidad, de corrupción institucional, de un sistema que durante demasiado tiempo permitió que ciertas organizaciones crecieran sin control real. Bajo su mando, la organización Jalisco Nueva Generación, el CJNG, se convirtió en una de las estructuras más poderosas del planeta. No de México, del planeta. Con redes de distribución de sustancias ilegales en más de 35 países. Con capacidad para desafiar abiertamente al ejército mexicano. Para confrontar a aeronaves militares. Para ejecutar eventos extremos en estados enteros, sin que nadie pudiera detenerlos. Durante años, el Mencho fue el objetivo número 1. El hombre con la recompensa más alta. El nombre que aparecía en todos los briefings de inteligencia de Washington. La DEA ofrecía $15 millones por información que llevara a su captura. La misma cifra que en su momento se ofreció por el Chapo. Y durante todos esos años siguió libre. Siguió operando. Siguió creciendo. ¿Por qué era tan difícil localizarlo? Porque el Mencho había construido algo que pocos individuos logran construir. Un sistema de supervivencia. Un sistema basado en 3 pilares. El primero, la movilidad constante. Nunca dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Nunca establecía rutinas predecibles. Nunca se dejaba ver en espacios que no controlaba al 100%. El segundo pilar era la desconfianza absoluta. Había reducido su círculo de confianza a un número mínimo de personas. Cada nueva persona que se acercaba era verificada, monitoreada, probada durante meses antes de recibir cualquier tipo de acceso real. El tercer pilar era el dinero. Con recursos ilimitados podía comprar silencio, lealtad y la indiferencia de quien fuera necesario. Ese sistema funcionó durante más de una década. Pero había una grieta que el Mencho conocía, que intentaba controlar, pero que al final resultó imposible de tapar completamente. Desde al menos el año 2020, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes padecía insuficiencia renal crónica, una enfermedad seria, progresiva, que requiere tratamiento médico constante. Una enfermedad que para un hombre que vive escondido en las montañas de Jalisco, representa una cadena invisible que lo ata al mundo exterior. Para resolver ese problema, el Mencho construyó su propio sistema médico clandestino, una clínica privada en Villa Purificación, Jalisco, médicos de confianza absoluta, una red de abastecimiento de medicamentos que evitaba los canales oficiales para no dejar rastro. Todo pensado, todo diseñado para que nadie supiera que el jefe del CJNG dependía de atención médica regular para sobrevivir. Parecía que lo tenía cubierto. Parecía que esa vulnerabilidad estaba bajo control. No lo estaba,
porque cada médico es un contacto, cada entrega de medicamento es un movimiento, cada reabastecimiento es una coordenada y una cadena de suministro. Por más clandestina que sea, siempre tiene eslabones, y los eslabones se pueden rastrear si sabes exactamente qué medicamento buscar, en qué zona, con qué proveedor. Según los analistas que estudiaron esta operación, los chapitos lo sabían, lo aprendieron de adentro y lo usaron. Para entender la traición que terminó con la caída del Mencho, hay que entender primero en qué situación se encontraban los hijos del Chapo Guzmán en el año 2024. El 25 de julio de 2024, Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos, ejecutó un movimiento que sacudió al mundo del crimen organizado mexicano. Atrajo a Ismael Zambada García, el Mayo, líder histórico del cartel de Sinaloa, a una avioneta privada que aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, cerca de El Paso, Texas. Cuando el avión aterrizó, los agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional estaban esperando. El Mayo fue detenido. Zambada dijo que lo habían secuestrado. Dijo que había sido una trampa, y tenía razón. Guzmán López había negociado en secreto con las autoridades estadounidenses. Había entregado a su propio aliado, al colíder de la organización de Sinaloa, a cambio de beneficios procesales y protección para su familia. El 1 de diciembre de 2025, Joaquín Guzmán López se declaró culpable ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois en Chicago, admitiendo cargos de actividades ilícitas, crimen organizado y su responsabilidad en el secuestro de Zambada. Por su parte, su hermano Ovidio Guzmán López se había declarado culpable en julio de 2025 ante el mismo tribunal como parte de acuerdos de cooperación con las autoridades estadounidenses. El patrón era claro. Los chapitos no jugaban por lealtad. Los chapitos jugaban por supervivencia y estaban dispuestos a entregar a quien fuera necesario para mantenerse en pie. Pero ese movimiento tuvo consecuencias internas. La facción del Mayo dentro de la organización de Sinaloa reaccionó con furia. El conflicto interno entre las dos facciones se intensificó. Los chapitos necesitaban apoyo. Necesitaban un frente que los ayudara a resistir la presión que la facción de Zambada ejercía sobre sus territorios. Y fue en ese contexto que ocurrió algo que nadie esperaba. A finales de 2024, Iván Archibaldo Guzmán, uno de los chapitos, estableció contacto con el CJNG, con los hombres del Mencho, con su rival histórico. El enlace fue Audías Flores Silva, conocido en ese mundo como el Jardinero. Un hombre que llevaba años como uno de los operadores más cercanos a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes. Un hombre de absoluta confianza del Mencho. Conocedor profundo de su estructura, de sus métodos, de sus movimientos. El Jardinero tendió el puente. La alianza comenzó a tomar forma. Para demostrar que el pacto era real, para demostrar que los chapitos estaban comprometidos con esta nueva relación, se acordó algo extraordinario. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como Alfredillo, uno de los hijos del Chapo, viajó a Jalisco y se instaló temporalmente en un rancho bajo control directo del Mencho. Hay que detenerse aquí para dimensionar lo que eso significa. El hijo del Chapo Guzmán, viviendo dentro de una propiedad del líder del CJNG, rodeado de sus hombres, bajo su techo, compartiendo espacio con las personas más cercanas al operador más buscado de México. Para el Mencho, era la señal que necesitaba. Era la prueba de que los chapitos confiaban en él. Era la demostración de que el pacto era genuino. Para los chapitos, según el análisis de los especialistas, era una operación de inteligencia. Alfredillo permaneció varias semanas en esa propiedad. Estuvo acompañado solo por 2 hombres, y durante esas semanas, en conversaciones cotidianas, en recorridos por la zona, en los detalles de la vida diaria de ese entorno, fue acumulando información que ningún servicio de inteligencia del mundo podría haber obtenido de otra manera. Aprendió los patrones de movimiento del Mencho, conoció qué propiedades usaba y cuáles evitaba. Supo quiénes eran los médicos que lo atendían, qué medicamentos necesitaba, cómo se abastecía de ellos, quién era responsable de esa cadena de suministro. Entendió la lógica de seguridad del CJNG desde adentro, los protocolos, los puntos ciegos, los momentos de mayor vulnerabilidad. El Jardinero, que actuaba durante ese periodo como jefe de seguridad para Iván Archibaldo y para Alfredillo simultáneamente,
aportó sin saberlo información operativa de primer nivel sobre su propio jefe. Al mismo tiempo, los chapitos construyeron otra palanca. Retuvieron información sobre la ubicación de Jessica Johanna Oseguera González, la hija del Mencho, que se encontraba en territorio de influencia de los chapitos dentro de Estados Unidos. La usaron como garantía, como un seguro que aseguraba que el CJNG no rompería el pacto, mientras los chapitos necesitaran que se mantuviera activo. La DEA confirmó la existencia de esta alianza táctica entre los chapitos y el CJNG. Pero lo que la DEA no dijo públicamente, y lo que los analistas Gallup Crane y Tiro Malchikium detallaron en su reporte, Decodificando la caída del Mencho, anatomía de un golpe de estado táctico, es que esa alianza nunca fue una alianza real. Fue una operación de penetración. Fue la forma en que los chapitos entraron al círculo del Mencho para obtener exactamente lo que necesitaban y entregarlo a quien correspondía. El proceso que los analistas llamaron la identificación de la ventana de Tapalpa fue el resultado de cruzar toda esa información. Los patrones de movimiento que Alfredillo había observado, la cadena de suministro médico que se podía rastrear medicamento por medicamento, la red de propiedades en Jalisco que el Mencho usaba para desplazarse, todo apuntaba a un lugar, a un complejo de cabañas en las afueras de Tapalpa. Y el 20 de febrero de 2026, la inteligencia militar identificó que el Mencho se encontraba exactamente ahí. El viernes 20 de febrero de 2026, las fuerzas de inteligencia mexicanas rastrearon los movimientos de un colaborador cercano a la pareja sentimental del Mencho. Ese colaborador transportó a la mujer hasta el complejo de cabañas en las afueras de Tapalpa. El 21 de febrero la pareja salió del lugar, el Mencho no. En ese momento, las autoridades mexicanas comenzaron a planificar el operativo. Unidades especiales fueron preposicionadas en estados aledaños a Jalisco para no despertar sospechas. La Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional coordinaron el plan. El secretario de Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, confirmó posteriormente que el 80% de la operación se sustentó en inteligencia militar mexicana con apoyo de las agencias estadounidenses. La mañana del domingo 22 de febrero de 2026, las tropas federales avanzaron sobre el complejo. Los lugartenientes del Mencho opusieron resistencia. Se desató una intensa confrontación. El Mencho intentó escapar hacia el terreno montañoso con miembros de su equipo de seguridad. Las fuerzas federales lo persiguieron. Resultó afectado durante esa segunda confrontación. Fue capturado. Fue trasladado en helicóptero con rumbo a un centro médico en Morelia, Michoacán. Falleció antes de llegar. Dentro del complejo, los agentes encontraron lo que confirmó que el hombre correcto había estado ahí. Tationil Plus 3000, un medicamento de distribución restringida en México, utilizado como tratamiento complementario para la insuficiencia renal. Un medicamento que requiere cadena de frío, un medicamento que no se consigue en ninguna farmacia convencional y que en el mercado clandestino representa un riesgo enorme de rastreo, precisamente por la dificultad de conseguirlo. Ese medicamento confirmó dos cosas al mismo tiempo. Primero, que la persona que se encontraba en ese complejo estaba recibiendo tratamiento médico activo para una condición renal severa. Segundo, que quienes planearon la operación sabían exactamente qué buscar cuando llegaran. El nivel de precisión de la información, el conocimiento del medicamento específico, de la propiedad específica, del momento específico, no puede explicarse únicamente con inteligencia técnica convencional. Las escuchas, los drones, la vigilancia satelital, todo eso sirve para confirmar información. Pero para que esa información esté disponible en ese nivel de detalle, según los analistas, alguien tiene que haber estado adentro. La secuencia de cooperación de los chapitos con las autoridades estadounidenses construye un patrón que los analistas documentaron con precisión. Joaquín Guzmán López entregó al Mayo el 25 de julio de 2024. El Chapo coopera desde su celda de máxima seguridad con información sobre Zambada. Ovidio se declaró culpable en julio de 2025. Joaquín, el 1 de diciembre de 2025. Y ahora la ubicación del Mencho aparece en manos de las autoridades en el momento en que los chapitos necesitaban reforzar su posición en esas negociaciones. El diario Los Angeles Times reportó que la CIA y el FBI
proporcionaron la ubicación exacta del Mencho a las autoridades mexicanas para ejecutar la operación, sin revelar de dónde vino esa información con tanta precisión. El antecedente directo de este tipo de cooperación no es nuevo. En 2019, Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo, negoció beneficios concretos en su sentencia a cambio de cooperar como testigo en Nueva York. El método es el mismo: entregar al rival, obtener protección a cambio. Los chapitos no inventaron este modelo, lo estudiaron, lo adoptaron y, según los especialistas, lo ejecutaron con una eficiencia que sus predecesores no habían logrado. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la caída de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes el 22 de febrero de 2026. El secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla, ofreció detalles del operativo en la conferencia matutina del 23 de febrero. Describió 3 componentes clave: la inteligencia que rastreó los movimientos de la pareja del Mencho, las fuerzas terrestres desplegadas desde estados aledaños para no levantar sospechas, y el apoyo aéreo de aviones Texan de la Fuerza Aérea Mexicana. Trevilla fue enfático en un punto: todo lo relacionado con la pareja sentimental del Mencho, sus colaboradores y su círculo cercano fue inteligencia militar mexicana. Lo que el gobierno no explicó es qué información adicional llegó de Washington, ni a través de qué canales ni quiénes fueron los intermediarios humanos que permitieron ese nivel de precisión. La presidenta Sheinbaum negó que los hechos que siguieron a la caída del Mencho constituyeran terrorismo, aunque la magnitud y la coordinación de esas acciones generó debate. En al menos 20 estados se registraron bloqueos, incendio de vehículos, incidentes en instalaciones y confrontaciones. En Jalisco, 25 elementos de la Guardia Nacional fallecieron en los enfrentamientos posteriores al operativo. La Embajada de Estados Unidos emitió alertas de seguridad para sus ciudadanos en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. La Copa Mundial de Clavados en Guadalajara fue cancelada por razones de seguridad. Vuelos de Acanada hacia Puerto Vallarta fueron suspendidos. El país entero contenía el aliento. La Marina capturó posteriormente a 4 de los 23 internos que se habían fugado del penal de Puerto Vallarta durante el operativo relacionado con la caída del Mencho. Mientras tanto, el vacío de poder que dejó la caída del Mencho generó una reorganización interna dentro del CJNG. 2 nombres emergieron como los candidatos más probables para asumir el control: Juan Carlos Valencia González, identificado como el 03, orientado a la gestión logística y financiera de la organización, y Audías Flores Silva, el jardinero, el mismo hombre que había sido el enlace entre el Mencho y los chapitos, con control sobre el brazo operativo y territorial. El jardinero ahora es uno de los hombres más poderosos del CJNG. El jardinero ahora podría ser el próximo jefe de la organización que su información, directa o indirectamente, ayudó a decapitar. El escenario más probable que describen los analistas es una división funcional del CJNG, el jardinero controlando el brazo operativo, el 03 controlando la estructura financiera y de distribución. No un solo líder, sino una dirección compartida, porque todos en este mundo han aprendido la lección de Tapalpa. La noticia de la caída del Mencho generó en México una reacción que fue al mismo tiempo de alivio y de inquietud. Alivio porque una de las figuras más disruptivas de la última década había dejado de existir. Porque el hombre que ordenó eventos extremos, que desafió al ejército en campo abierto, que convirtió estados enteros en escenarios de conflicto, ya no podía actuar. Inquietud, porque la forma en que cayó revelaba algo que muchos preferían no ver con tanta claridad. En redes sociales, el debate se dividió rápidamente. Había quienes reconocían la caída del Mencho sin importar los métodos. Había quienes se preguntaban en voz alta qué precio estaba pagando el Departamento de Justicia de Estados Unidos a los chapitos por esa información. Y había quienes señalaban la ironía profunda de una situación donde el gobierno de Estados Unidos, según los analistas, usa a individuos activos como herramientas de inteligencia para neutralizar a otros. No es un debate nuevo. Es el mismo debate que surgió cuando Vicente Zambada cooperó contra el Chapo. Es el mismo debate que surgió cuando Joaquín Guzmán López entregó al Mayo el 25 de julio de 2024, pero cada vez que ocurre la escala es mayor. Cada vez que ocurre las implicaciones son más difíciles de ignorar. ¿Qué tipo de justicia es esta? Es una pregunta que no tiene una respuesta simple. El Mencho era responsable de miles de pérdidas humanas.
Su organización había distribuido sustancias controladas que afectaron a generaciones enteras. Sus acciones habían destruido comunidades completas. Nadie puede argumentar seriamente que el mundo es un lugar peor sin él. Pero los chapitos, los hombres que según esta hipótesis facilitaron su caída, son también responsables de miles de pérdidas humanas. También operan con sustancias controladas. También han destruido comunidades enteras. La diferencia entre el Mencho y los chapitos no es moral, es táctica. Es que los chapitos encontraron la manera de ser más útiles vivos y cooperando que neutralizados sin condiciones. Y el sistema lo aceptó. El sistema lo premió. Ovidio Guzmán se declaró culpable en julio de 2025, con términos que no fueron divulgados públicamente. Joaquín lo hizo el 1 de diciembre del mismo año, y regresará al tribunal el 1 de junio de 2026, cuando se define su sentencia según la utilidad concreta de sus aportes. La familia del Chapo, 17 miembros incluyendo a Griselda López Pérez, cruzó a territorio estadounidense bajo custodia oficial. Emma Coronel lleva años en libertad condicional, y el Mencho cayó. El método funcionó. Lo que esta historia deja en el centro de la mesa es que el crimen organizado en México no opera solo con acciones extremas, opera con información, opera con negociación, opera con la capacidad de convertir la traición en una herramienta estratégica que produce resultados concretos. Los chapitos, según el análisis publicado por Crame y Malchiquium, construyeron una alianza con el Mencho no para sobrevivir, sino para acercarse. Enviaron a Alfredillo a sus propiedades, no como gesto de buena voluntad, sino como operación de inteligencia. Usaron al jardinero como puente sin que el jardinero supiera exactamente en qué se estaba convirtiendo ese puente. Y al final, cuando tenían todo lo que necesitaban, lo entregaron. El Mencho construyó durante más de una década una fortaleza que ningún gobierno pudo derribar. Construyó sistemas de seguridad sofisticados, redes médicas clandestinas, protocolos de evasión que desafiaron a la inteligencia más avanzada del mundo. Sobrevivió a operativos, a traiciones menores, a presiones internacionales. Lo que no pudo sobrevivir fue la confianza que depositó en hombres que, según esta hipótesis, nunca fueron sus aliados. La confianza que le permitió a Alfredillo caminar por sus propiedades, conocer sus rutinas, entender sus vulnerabilidades. En el narco como en la política, la traición no es un error de cálculo, es el método más eficiente disponible. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López en diciembre de 2025 como parte de una campaña agresiva de la administración Trump contra las organizaciones mexicanas. El jefe de la DEA declaró que representaba otro golpe a una organización que ha causado cientos de miles de pérdidas humanas. El Departamento de Justicia fue directo. 2 menos, nos faltan 2, dijo, refiriéndose a Iván Archibaldo y a Alfredillo. Los únicos chapitos que aún no están bajo custodia estadounidense. 2 que siguen libres. 2 que siguen construyendo listas. El Mayo fue el primero. El Mencho fue el segundo.